Magistrados de Corte de Constitucionalidad por unanimidad otorgan amparo a Procuraduría de los Derechos Humanos y asociaciones sindicales y suspenden provisionalmente los salarios diferenciados. Presidente Alejandro Maldonado respeta la decisión de la Corte de Constitucionalidad tras la suspensión de los salarios diferenciados. Dirigentes de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala llegan a la cárcel de Mariscal Zavala a verificar condiciones de sus compañeros capturados. 100 personas se quedarán sin trabajo si el Ministerio Público no presenta antes del 15 de enero el acto conclusivo sobre las investigaciones en contra de las tiendas libres de Guatemala, Sociedad Anónima. Y policía francesa mata a hombre armado que sembró el pánico en las calles de París con un cinturón de explosivos falso. Y esta noche en Sin Filtro hablaremos del revés del presidente Alejandro Maldonado en la Corte de Constitucionalidad por los salarios mínimos diferenciados. El análisis a cargo de Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Participe con el hashtag SF no a Maldonado. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe. Presenta. Una excelente noche para usted y toda su familia y por supuesto estamos listos aquí en Noticiero Guatevisión para dar inicio a las noticias como siempre y todas y cada una de las noches con María Luisa Gómez. Gracias. Así estamos, compañeros, listos, todo el equipo para servirlo en este momento. Iniciamos, Emilio. Claro que sí, vamos a la información de esta manera. Y es que la Corte de Constitucionalidad dio un revés a la decisión del presidente Alejandro Maldonado por su aprobación al acuerdo al salario diferenciado. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por unanimidad, otorgaron un amparo a la Procuraduría de los Derechos Humanos y asociaciones sindicales que presentaron una acción de inconstitucionalidad por los salarios diferenciados. Dispuso suspender provisionalmente la vigencia de esos acuerdos gubernativos. Guzmán dio a conocer las razones que tomaron en cuenta los magistrados de acuerdo a la Ley de Amparos en su artículo 138. Tiene cindibilidad de que concurren al caso la notoria inconstitucionalidad de los acuerdos y la posibilidad de causación de gravámenes irreparables. En 15 días pueden presentar sus argumentos del presidente de la República, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Estadística y 4 confederaciones asociativas, así como el Ministerio Público. Antes, la Procuradora de la Nación manifestó su preocupación sobre el tema. Me preocupa que podamos tener algún problema con la Organización Internacional del Trabajo y que haya algún tipo de violación al Tratado CAFTA que hemos suscrito. La representante de las Naciones Unidas dijo que era una violación a los derechos humanos y laborales. Claro, claro. Si un salario no permite a una persona, por lo menos, de nutrirse, sí es una violación. Eso indica que no es un salario decente. Ya hemos acabado el momento de la esclavitud donde personas trabajan por un salario que no corresponde a sus necesidades. El vicepresidente también presentó sus observaciones sobre el tema al presidente. Y él me expresó que tienen que ser nuevas, que hay una serie de garantías que se consideraron y declaraciones juradas. Otras organizaciones de la sociedad civil también manifestaron su descontento con el salario diferenciado y se sumaron a las acciones de inconstitucionalidad. Los tratados internacionales de la OIT son absolutamente meridianos y claros, en tanto que el Estado debe de procurar la mejora de los derechos de los trabajadores y no menoscabar sus derechos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. Y al quedar en suspenso el salario mínimo diferenciado, el presidente de la República, Alejandro Maldonado, reaccionó calificando de normal la resolución de la Corte de Constitucionalidad, resaltando que es la que tiene la última palabra en materia constitucional. En mi visita que hice a 3 de esos municipios del norte, se los dije. Si era impugnado la última palabra en materia constitucional, la tiene la Corte. Están en suspenso,
no cobran efectividad y habrá que esperar a que la Corte lo resuelva. La reacción del presidente surgió luego de recibir las cartas credenciales de varios embajadores en el Palacio Nacional de la Cultura. Durante su intervención, resaltó que se debe acatar lo resuelto por un tribunal cuando le corresponda. Yo asumí la responsabilidad política de emitir los acuerdos que contienen estos salarios diferenciados o calificados. Ahora, la parte puramente jurídico-constitucional corresponderá al tribunal, cuya decisión todo el mundo tiene que acatar cuando se produzca. El presidente mantiene su postura de decretar en 4 municipios salarios por debajo del mínimo. Ve esta manera de llevar otras opciones de trabajo y desarrollo a los municipios. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos también reaccionó, considerando que la Corte de Constitucionalidad indudablemente resolvió en el mismo sentido que hace algunos meses, y lo que esa sentencia resalta era que ese salario mínimo diferenciado no cubre las necesidades básicas de la población, aseguró. La resolución de la Corte fue basada en que no cubre el mínimo vital, viola un derecho de igualdad y no alcanza para la canasta básica. Lo que hay que entender es que el salario mínimo, su esencia y su razón de ser es que sirva al jefe de familia, al cabeza de familia, para cubrir las necesidades básicas de su familia. Si no lo cubre, en este caso inferior al salario mínimo, es inconstitucional, porque contraviene la Constitución, el Código de Trabajo y los tratados internacionales. Aclaró que la diferencia de salarios es permitido por el Código de Trabajo, pero debe ser justificado, establecido y documentado que en determinados lugares el costo de vida es más barato y que se desempeñen actividades diferentes. Es decir, si viene una empresa y necesita mano de obra para una actividad novedosa en el país, que no sea una de las ya reconocidas en nuestro país y requiere una contratación de personal, luego de los estudios podría caber ese salario distinto. La Corte de Constitucionalidad reitera el fallo a igual trabajo, igual remuneración, siendo un claro mensaje, a pesar de que se resolvió provisionalmente la suspensión de los acuerdos. Precisamente no se ha documentado, no se ha justificado el porqué de la reducción de los salarios, no se ha justificado que el costo de vida sea distinto, sea menor. Y la otra, seguimos sin saber a ciencia cierta por qué esos 4 municipios. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe, presentó. Hacemos pausa para regreso en instantes. Militares detenidos acusados de desapariciones forzadas y delitos contra la humanidad reciben visita de colegas en cárcel. Mariscal Zavala. Con esto volvemos.